Jóvenes. Formación. Espiritualidad. Misión. Comunión. Iglesia. Querigma. Movimientos. Santísima Trinidad. San Rafael. San Juan. Nuestra Señora de la Providencia. San Mateo. Buen Pastor. Nuestra Señora de Guadalupe. Música. Formación. Información. Encuentro. Oración. Alegría. Diversión. Servicio. Esto es. Esto es la red Nueva Generación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las veces que el enemigo La red supone Nueva talmente Generación. a mi mano. Un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Nuestra misión es dar a conocer a Cristo desde una visión joven. Bienvenidos. Gózate, gózate, gózate. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Y a esta hora de la tarde estamos conectados con los jóvenes de la Pastoral Juvenil de Bucaramanga, por supuesto, en su programa La Red Nueva Generación. Los saludamos a esta hora. Majo, una feliz tarde. Hola Andresito, bendecida tarde para ti y para todos aquellos quienes están conectaditos a través de Radio Católica Metropolitana 1450 AM y también a quienes nos están viendo en este momento a través del Facebook Live. Ahí pues se van conectando poco a poco. Qué rico que estén con nosotros, que estén pendientes siempre de todas las actividades que hacemos desde nuestra Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Bucaramanga. Qué rico tenerte por acá nuevamente, Andresito. ¿Cómo vas? Majo, súper bien, muy conectado con todos ustedes y por supuesto siguiendo lo que se está haciendo en la Pastoral Juvenil de Bucaramanga. Eso está muy bien. Igual todo eso es parte de nuestra casa. Claro, soy infiltrado ahí. Sí. No eres infiltrado. Eres parte, que es diferente. Bueno, es verdad. Hola, José, muy buenas tardes. Hola, Majito, muy buenas tardes. Hola, Andrés, qué gusto volverlo a saludar. Majito, le cuento algo. Andrés y yo somos compañeros del colegio. Del también. colegio. Así es la vida. Vea pues, no sabía. Sí, para que vea, esos son los misterios de Dios. Hace que nos encontremos con personas valiosas. Un saludo también muy especial a todos los oyentes, los jóvenes que están sintonizados en Radio Católica Metropolitana y también por el fanpage de la Pastoral Juvenil. Todos sean muy bienvenidos. Esperamos que esta tarde podamos compartir bastante. Claro que sí. Damos un saludito a esta hora a Janet Telles García, quien está ya conectadita a través de nuestro Facebook Live, y a Virginia Ardila. Ellas saludan y dicen buenas tardes a todos, un abrazo. Un abrazo también para ti, Virginia. Amén, dice Janet Telles. Qué rico que estén por aquí conectaditos. Bueno, entonces, como siempre,
Vamos pues a empezar en forma, como siempre lo hacemos, primero que todo, poniendo todo en las manos de nuestro amado Señor, para que sea Él el que guíe nuestros pasos y todo lo que pues venimos a hacer en esta tarde de hoy, y todo por supuesto es para la gloria de su nombre. Señor, ayúdanos a entender lo que leemos hoy, Padre, que la lección que has preparado para nosotros se hunda en la médula de en quien nos convertiremos a medida que seguimos a Cristo y buscamos vivir tu voluntad y propósito para nuestras vidas. Levanta tu voz sobre todas las demás y sobre todas las distracciones mientras reservamos tiempo para buscarte y encontrarnos contigo. Esta es la oración por la que Jesús sacrificó su vida. A través de tu palabra llegamos a escucharte y en oración a través de nuestras vidas respondemos. Bendice los oídos de nuestros corazones para ser buenos oyentes y la boca de nuestras almas para hablar y vivir la verdad que revelas en nuestra vida cotidiana. Recuérdanos que toda la Escritura señala a Jesús y que Él es sabiduría y amor. Bendice nuestras mentes para estar quietos y listos para recibir tu sabiduría. Perdónanos por nuestra falta de disciplina y obediencia, pero te suplicamos que nos llenes con la esperanza de la repetición, porque prometes que cuando te buscamos con todo nuestro corazón, te encontraremos. Gracias por derramar tu espíritu para ayudarnos a entender tu palabra. Amén. Al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Nueva generación. También a Luz Miriam Uribe Bernal, quien se conectó también a través de Facebook Live, dice buenas tardes familia Radio Católica Metropolitana. A Wilmer Gómez Prada, qué bueno verte por acá, un saludo muy especial, dice súper espectacular Radio Católica, bendiciones, igual para ti Wilmer, un abrazo gigante. Bueno muchachos, hoy, como ya sabemos, tenemos la segunda parte de nuestro tema de las Sagradas Escrituras, porque estamos en el mes precisamente en donde se le está dando una gran importancia a lo que significa para nosotros como católicos estudiar, vivir y realmente entrar a entender las Sagradas Escrituras. ¿Verdad, José? Sí, Majito, pues este mes es muy especial, ya tú lo has mencionado, está dedicado a la Sagrada Escritura. Para los oyentes que no estuvieron en nuestro primero compartir hace 8 días, les compartimos que este mes de septiembre es dedicado a la Sagrada Escritura porque el 30 de septiembre en toda la iglesia celebramos a un santo muy especial, a San Jerónimo, un padre de la iglesia, un santo de los primeros siglos del cristianismo que se dedicó a traducir la Sagrada Escritura del griego y del hebreo al latín, un hombre que se puso en ese oficio. Gracias a él tenemos la versión de la Sagrada Escritura llamada la Vulgata Latina. Y una de sus frases magníficas que hoy por hoy como iglesia recordamos es la siguiente: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y esa es la idea, la convicción interna del corazón que queremos que todos los oyentes guarden en sus vidas para este mes de septiembre y de aquí en adelante para todos los momentos de sus propias existencias, que es desconocer las Escrituras, es también desconocer a Cristo. Y esto nos lo enseñó San Jerónimo. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre. Majito el micrófono. Buscando la justicia. Bien, definitivamente tenemos que partir de que solamente se ama lo que conocemos, ¿no? Es imposible no amar ya cuando conocemos a alguien, ¿no? Pero es indispensable en este requisito especial para poder seguir a Cristo, para poder amarlo. Primero tenemos que conocerlo y la forma más perfecta de hacerlo es a través de las Sagradas Escrituras. Bueno, a esta hora veo gente conectadita, ya conocidos.
Un saludo muy especial para Jefferson Rodríguez Díaz. Saludos. Un beso para ti, mi vida. Gracias por estar ahí conectadito. Él hace parte también de nuestra pastoral juvenil. También a Jeffer Cantillo. Él es un amor, mi copla, le decía yo de cariño. En Valledupar, él es compañero, bueno, es compañero de trabajo también, cuando trabajaba en 88.7, es la emisora en la que estuve con ellos compartiendo mucho tiempo también en Valledupar, y qué rico pues tenerte por acá. Saludos desde Valledupar y obviamente un abrazo gigante desde aquí, desde Bucaramanga, para ti también. Bueno, mi Cosi, vamos a entrar ya en materia. ¿Por qué se dice que la Biblia es palabra de Dios? Hay muchas personas que dicen, sí, la Biblia, hay que leer la Biblia, sabemos que encontramos cosas de Jesús, que nos habla de Dios, pero hay gente que a estas alturas, y no vamos a juzgar porque igual todos pasamos por eso, ¿no? O sea, todos somos acá aprendices en algún momento, no nos las sabemos todas y seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo hasta el día que nos muramos. Entonces, ¿por qué se dice que la Biblia es palabra de Dios? Bueno, Majito, para poder responder a esa pregunta que muchos de nuestros oyentes tendrán en su corazón, hay que partir de una consideración que yo pienso es muy importante. Y es, la Biblia no es un libro que nos llegó del cielo. Yo he visto, o sea, que nos cayó del cielo así mágicamente, ¿no? No nos cayó mágicamente del cielo. ¿Por qué? Hay unos cartelitos que están en muchos hogares donde aparece una palomita y entonces en la palomita hay una Biblia y la palomita está como agarrando la Biblia y bajando la Biblia del cielo. Bueno, la Sagrada Escritura no nos llegó así en sentido estricto, o sea, como si físicamente del cielo cayera el libro y listo. No, la Biblia nos viene de Dios, eso sí, y Dios es el cielo. Entonces, ¿la Biblia viene del cielo? Sí, pero no de un modo físico, sino a través de lo más profundo que tenemos los seres humanos, que es nuestra dimensión espiritual. Y Dios es espíritu puro, entonces comunicó su palabra a los hombres como espíritu. Él inspiró. Entonces, por eso decimos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, porque la Iglesia ha entendido que eso que los autores sagrados escribieron fue inspirado por el mismo Dios, que el contenido de esas verdades es tan grande que no es conclusión de los razonamientos humanos, porque los razonamientos humanos a veces concluyen cosas más dolorosas. En cambio, las que están contenidas en la Biblia son verdades que se escapan a nuestro razonamiento, a nuestra lógica, a nuestra deducción. Y entonces la Iglesia entendió que eso tan bello que los escritores sagrados escribieron tenía que ser inspirado por el mismo Dios, por la belleza de sus contenidos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos lo enseña, dice que Dios es el autor de la Sagrada Escritura. ¿Qué significa? Que Él es la fuente, Él es la fontalidad de esas palabras de salvación que tenemos ahí. Si vemos la Biblia como un libro cualquiera, pues nos damos cuenta que tiene sus géneros, que es palabra humana, que depende mucho de la cultura, del contexto en el que se escribió y que se fue construyendo poco a poco, porque la Biblia no se escribió en un año, sino que se escribió en miles de años. Entonces, si pensamos así en la Sagrada Escritura, pues vamos a encontrar demasiados inconvenientes. Pero si vemos en ella un mensaje de salvación, creyendo que Dios existe, creyendo que Dios habla con su pueblo, vamos entendiendo cómo todo eso que los escritores sagrados pusieron de manifiesto revela verdades de salvación que guían nuestra vida y que hoy por hoy tienen una vigencia tan grande porque nosotros a la luz de ella nos sentimos salvados. Eso es lo maravilloso de la Sagrada Escritura, que su vigencia no se acaba, ella no se agota, sigue iluminando la vida y las realidades de los hombres de toda la humanidad. Eso es una experiencia maravillosa y por eso nosotros nos acercamos a ella y siempre sentimos que tiene una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de consejo para que podamos enfrentar las diversas tribulaciones o los problemas que se nos presentan cada día y también para enfrentar las alegrías, los gozos, las esperanzas que tenemos cada día. Entonces por eso decimos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios,
porque Dios es el autor, pero la inspiró. Y lo que decíamos hace 8 días, esa inspiración no es una inspiración como mágica o enigmática, sino que es una inspiración con palabras humanas. Dios se puso a nuestro nivel y permitió que los escritores sagrados con palabras humanas compartieran su mensaje de salvación. Por eso es hermoso acercarnos a la Sagrada Escritura, porque es el lenguaje humano con el que Dios quiso comunicarnos la grandeza del proyecto que Él ha destinado para cada uno de nosotros. Como el papá que se pone al nivel del niño para jugar y para entender y con las muñequitas se pone ahí en el mismo espacio para poder compartir, Dios también se puso a nuestro nivel, y ese es el misterio de la encarnación que nosotros también profesamos en la persona de Jesús. Dios se hace hombre para que nosotros como hombres podamos ser como Dios. Dios se valió de la palabra humana para que nosotros, a la luz de esa palabra humana que Él nos comparte, descubriésemos su palabra divina, un mensaje de salvación que trasciende nuestra vida y la historia de la humanidad. Eso es importante que lo tengamos presente y por eso la consideramos palabra de Dios. Bueno, entonces decimos que es inspiración divina, ¿no? Entonces, cuando preguntamos quién escribió la Biblia, podemos decir que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Sí, Majo. Y estos hombres son verdaderos autores. Eso es lo hermoso. O sea, Dios tampoco es que se haya acercado al oído del agiógrafo, así se le dice a los escritores sagrados, a los escritores inspirados, y entonces le haya empezado a dictar y él entonces a copiar y listo, como si fuera un copista. No, la Sagrada Escritura, esa no es la inspiración, como un dictado, así como cuando nos ponían en el colegio que la profesora decía, bueno, primero la A, luego la B. No, la inspiración no es así, no es un dictado, sino que la inspiración es un movimiento de la mente, de la voluntad y del corazón. Y esa mente y esa voluntad y ese corazón están en un contexto. Entonces, por eso la Biblia es un libro tan rico, porque los autores humanos que en ella interfieren tienen diversos contextos. Uno se acerca al Cantar de los Cantares y uno dice, el autor sagrado que inscribió el Cantar de los Cantares era un hombre que le fascinaba la poesía. Y entonces, ¿qué hace? Comunica el mensaje del amor de Dios a través de la poesía. Pero uno se acerca al libro del Génesis y uno dice, el que escribió el libro del Génesis, el autor sagrado del libro del Génesis, este hombre le encantaba la narrativa, le encantaba contar historias y cuenta el mensaje de salvación de Dios con historias. Nos acercamos a los salmos, que unos son atribuidos al rey David, y entonces uno dice, no, al rey David le encantaba el canto, la música, y comunicó la palabra de Dios con música. Cuando se sintió pecador, cuando se arrepentía de sus culpas, incluso compuso un canto penitencial, que es el Salmo 50 que nosotros conocemos hoy. Y entonces con rima, con unas estrofas bien delimitadas, él comunica lo que el Espíritu Santo en su interior le está moviendo. Entonces por eso la Biblia es tan hermosa. Por ejemplo, el que escribió el libro del Apocalipsis, Juan, el que escribió el libro del Apocalipsis también era un hombre que le encantaban los símbolos y por eso se vale de los símbolos para compartir un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Por eso Dios es el autor de la Sagrada Escritura, pero los agiógrafos también son verdaderos autores y ellos son los que le ponen esa pluralidad valiosa a la Sagrada Escritura, y eso también es una invitación a todos nosotros, a no temer a la diferencia, a no temer a lo que es distinto. La Biblia es un canto a la unidad en la diversidad, porque es una sola Biblia, pero con diversos géneros, con diversos libros, pero una sola Biblia. Unidad en la diversidad. Qué bonito. O sea, Dios no quiso que todos los autores sagrados escribieran de la misma manera, sino que se valió de la diversidad de sus contextos, de sus culturas, para comunicarnos su palabra. Y eso la hace más universal. Sí, y la verdad es que es un idioma que realmente pues como que todos podemos contextualizar y a todo el mundo puede llegar, ¿no? Pero por ejemplo, a veces hay muchas dudas. Por ejemplo, a veces la gente dice, no, pero ¿cómo puedo yo hacer para conocer la Biblia
cómo puedo hacer para interpretarla y darle una sana y buena interpretación. Porque es que tenemos que tener como mucho, no método, no sé cómo llamarle, pero tenemos que ser muy conscientes que la palabra de Dios hay que leerla a la luz del Espíritu Santo, ¿no? A lo que realmente pues Dios pueda estar hablando, porque muchas personas a lo largo de la historia también hemos podido ver que a veces tienden a tomarla como muy literal y en ocasiones a interpretarla mal. Entonces, o sea, ¿cómo encontrar ese equilibrio para que cuando de pronto yo llegue y diga, bueno, me voy a poner a estudiar la Biblia, o que abro un párrafo, un versículo de la Biblia y la leo, y de pronto no interpretarla de la forma que no es, como ha pasado muchas veces? Bueno, Majito, eso es una pregunta importante. Para poder responder hay que tener claro un presupuesto. Y es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son parte de la Sagrada Escritura, inspiradas por Dios en la experiencia comunitaria de un pueblo. O sea, el Antiguo Testamento en la experiencia comunitaria del pueblo judío y el Nuevo Testamento en la experiencia comunitaria de los nuevos cristianos que vienen del judaísmo o del paganismo. Pero toda la Biblia nace en una experiencia comunitaria. Por eso, el primer criterio, luego de reconocer que la Biblia es inspirada por Dios y que guiado solo por Dios podemos interpretarla correctamente, debemos cumplir esa interpretación en la iglesia, es decir, en la comunidad. No debemos interpretarla individualmente, es decir, lo que se me viene a la mente. No, ese no es el criterio para entender la Sagrada Escritura, sino lo que el Espíritu Santo nos guía a todos nosotros que somos una comunidad creyente. Por eso, en teología se afirma con radicalidad que el intérprete auténtico de la Sagrada Escritura es el magisterio. Es decir, ¿qué es el magisterio? Es la enseñanza de nuestros pastores. Nuestros pastores tienen un magisterio, una enseñanza, y con esa enseñanza ellos dicen, no, mire, este texto fue compuesto con esta realidad, en estas circunstancias, esta es la intención del autor y así debemos interpretarlo. Eso sucede en muchas ocasiones, no sé, porque la Biblia, pues nosotros la escuchamos en espacios en los que a veces ni siquiera somos conscientes. Por ejemplo, en la Santa Misa, en la Eucaristía, ese es un espacio para interpretar la Sagrada Escritura en comunidad, en iglesia. Y el sacerdote en su homilía lo que hace es interpretar la palabra de Dios y actualizarla en la vida de los fieles, pero en comunidad, en la iglesia. Por eso los sacerdotes, cuando se paran a predicar, no dicen o no deben decir lo que a ellos les parece, sino lo que la iglesia ha entendido de ese pasaje y por qué lo ha puesto en ese día para esa celebración. Por ejemplo, el 25 de diciembre, que es el día donde celebramos el nacimiento del Señor, se lee el prólogo de San Juan, donde San Juan dice, en el principio la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios y la palabra puso su morada entre nosotros. Eso es lo que dice San Juan en el capítulo 1, un texto bellísimo. Y la iglesia lo puso ese día en la solemnidad del nacimiento del Señor. Nos preguntamos, ¿por qué? Porque la iglesia ha interpretado que esa palabra de la que se habla en el prólogo de San Juan no es una palabra etérea, no es una palabra humana, sino que es el verbo, la palabra de Dios. ¿Y quién es? Jesús. La palabra de Dios puso su morada entre nosotros, es decir, Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se encarnó en el seno bienaventurado de María Santísima. Y eso es lo que estamos celebrando hoy 25 de diciembre. Entonces, siempre que vamos a misa, nosotros debemos tomar conciencia de algo, de que los textos no están puestos a la ligera, sino que tienen una intención que brota de una interpretación y esa interpretación brota de una experiencia comunitaria. Y usted dirá, pero si yo estoy en casa y no puedo interpretar la Biblia de manera comunitaria, ¿qué hago? Es una pregunta inteligente, o sea, yo no puedo estar reuniéndome con todos los de mi parroquia para interpretar la Biblia. Recomendaciones sencillas. Primero, entonces, comprar Biblias católicas.
Las Biblias católicas tienen aprobación de los señores obispos y las Biblias hoy por hoy vienen con un aparato crítico, con un comentario. Si un obispo o un cardenal o una autoridad eclesiástica ha aprobado esa Sagrada Escritura es porque esa interpretación que está ahí en letra chiquitica abajo del texto es una interpretación de la comunidad católica y que nosotros debemos considerar y tener en cuenta. Entonces, primero, comprar Biblias católicas, eso es importante. Segunda recomendación también, pues acercarnos al magisterio de la Iglesia. Hoy hay una página muy hermosa que se llama vatican.va, ahí se encuentra el catecismo. En el catecismo se nos expone cuáles son los sentidos de la Sagrada Escritura, que hay un sentido literal, que hay un sentido alegórico, que hay un sentido espiritual, que hay un sentido anagógico, y así podemos interpretar la Sagrada Escritura. Entonces, la Iglesia siempre nos ha ofrecido los criterios. El problema es que los desconocemos. Entonces, comprar Biblias católicas, ir a vatican.va, ahí encontramos el catecismo, bello. Y hoy por hoy, también, si a usted no le gusta leer y le encanta lo audiovisual, en YouTube hay cantidad de videos de sacerdotes católicos, eso sí, para poder interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Hay una colección de EWTN. Esa colección la podemos tener en cuenta. Ay, bueno, esto quiso decir el autor sagrado con esta expresión, esto es lo que ha entendido la Iglesia y esto es lo que en comunidad yo voy creyendo. Entonces ahí la interpretación va tomando un sentido comunitario y eso es importantísimo. La Biblia se lee en la iglesia, en comunidad. Por eso antes la gente tenía mucho miedo de leer la Sagrada Escritura porque decían que el que leía la Biblia se volvía loco. Sí. El que leía la Biblia se volvía loco. ¿Y por qué decían eso? Pues claro, uno sin los recursos de interpretación, sin un comentario bíblico, uno dice, Dios mío, pero entonces tengo que cumplir todas estas normas, todas estas leyes. Les voy a poner un ejemplo sencillo. En el libro del Levítico se prohíbe que una mujer cuando está en el estado de menstruación o en el periodo participe de los actos sagrados. Entonces, si una mujer lee esto, ay no, yo ya no puedo participar de la Santa Misa, entonces cuando estoy en mis días, cuando llega Andrés el de cada mes, no Andrés el de Radio Católica, sino el de cada mes, entonces no puedo participar. Una persona se puede quedar con esa malinterpretación, pero la Iglesia, a la luz de Cristo, dice no. Esto es para el pueblo judío porque hay una realidad, ellos tenían sus motivaciones higiénicas, ellos tenían una concepción de pureza externa, pero Jesús nos reveló que la pureza no era algo externo, sino algo del corazón. Entonces la interpretación de Cristo ilumina el texto del Antiguo Testamento y no con el objetivo de contradecirlo, porque Jesús mismo dijo, yo no he venido a abolir, sino a llevar a la plenitud. Entonces Jesús nos reveló algo mejor. Entonces nuestra interpretación de la Sagrada Escritura debemos tenerlo claro, es una interpretación cristiana, es decir, desde Jesús. Y como es desde Jesús, la hacemos en la iglesia. Y por eso entonces ese precepto lo entendemos en otro orden, lo interpretamos sanamente y la mujer está en su conciencia tranquila de que no es una disposición literal que debe cumplir hoy por hoy cuando participa de un sacramento como la Eucaristía. Bueno, la verdad, todo lo que tú nos dices siempre va a ser súper interesante, pero Andresito por acá ya me está diciendo que tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, entonces ya regresamos. La red Nueva Generación. Sintonizar. La red Nueva Generación.
me puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. 2 de la tarde con 33 minutos. Regresamos, Majo, en esta segunda parte, por supuesto, hablando de un tema tan importante como lo son las Sagradas Escrituras. Por supuesto, José, pues lo explica todo de una manera muy, muy didáctica y creo que lo entretiene a uno y hace que el tiempo se pase volando. Sí, 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 definitivamente sí, pero eso es lo bonito, ¿no? Y lo bello de estos espacios es que precisamente queremos que los jóvenes, que quienes nos están escuchando, pues obviamente se lleven una idea muy clara, y creo que José lo hace muy especialmente didáctico y claro para que pues todos podamos entender el tema tan importante, y más en este caso como es la Sagrada Escritura, ¿no? Cómo es importante para nuestras vidas, para realmente nosotros llegar a conocer a Dios. Se hace indispensable conocer primero de las Sagradas Escrituras. Es imposible a veces no encontrar palabras para poder decir cómo lo conocemos, y es la única forma en donde nos cuentan, nos habla, donde Él mismo hace esa relación personal desde lo antiguo hasta este tiempo para pues, que todo lo podamos conocer. A esta hora le enviamos un saludito muy especial a Talía Blanco, quien está ahí conectadita, a Marta Mejía también, que están conectados con nosotros a través del Facebook Live. Por supuesto, recordarles también a las personas que pueden participar a través de las redes sociales, a través del fijo 630-5050, o ya se me olvidó, Andrés. No, Majo, lo dijo bien, 630-5050. Por fin. Qué milagro que lo haya dicho bien. Bueno, José, entonces vamos a seguir hablando. ¿Cuál es la forma correcta de leer las Sagradas Escrituras? Ahorita nos hablaba, pues, que obviamente hay que leerla a la luz del Espíritu Santo en comunidad, pero digamos que hay mucha gente que a veces se pregunta, pero bueno, ¿yo cómo hago para entenderla? ¿Tengo que empezar desde Génesis, o sea, desde el primer libro, o puedo leer digamos, los evangelistas, o puedo leer los Hechos de los Apóstoles? O sea, ¿cuál es el orden de pronto que nosotros podemos tener para llegar a conocer las Sagradas Escrituras? Bueno, Majito, esa es una pregunta que es demasiado valiosa. Hay muchos métodos, esos son métodos, pero los métodos responden a nuestra humanidad, ¿sí? Nosotros necesitamos imágenes, referencias, símbolos, canciones para poder memorizar, aprender las cosas y entender el contenido exacto. Hasta incluso, por ejemplo, en la ciencia, para representar el universo necesitamos de fórmulas matemáticas. Entendemos la gravedad con una fórmula matemática y así se nos hace más comprensible. ¿Cómo entonces comprender correctamente la Sagrada Escritura al momento de leerla? Yo diría que una cosa que es indispensable, o sea, que nunca podemos separar esto de la Sagrada Escritura, es lo siguiente. La Biblia debe leerse siempre en ambiente de oración. ¿Por qué? Porque es que la Sagrada Escritura es diálogo, y diálogo de Dios al hombre, y del hombre a Dios. O sea, es un coloquio, de un yo a un tú que se convierte en un nosotros. En el nosotros del hombre y de Dios. Eso es muy hermoso. Entonces, eso es fundamental, porque si no estamos en un ambiente de oración, es decir, de querer escuchar, pues a veces nos podemos volver fundamentalistas, literalistas con la Sagrada Escritura, o estudiosos del libro, pero no se convierte para ellos esa palabra en mensaje de salvación,
porque aniquilamos ese aspecto trascendental y sobrenatural que ella tiene. Eso debemos entenderlo, que la Biblia está en nuestras bibliotecas, pero no es un libro igual al de nuestras bibliotecas, es más que el de nuestras bibliotecas, porque tiene una dimensión sobrenatural, porque su fontalidad no es el hombre, sino Dios. Viene de Dios, proviene de Él, que nos habla, que sale a nuestro encuentro, que nos dice te amo, que nos dice no temas. Dios que habla con el hombre. Entonces lo primero es eso, tener una disposición a la escucha. Hay un escritor que yo admiro demasiado, que se llama José Luis Martín Descalzo. Es un sacerdote, él ya falleció, español, y él dice lo siguiente: la oración es antes que nada escuchar. A veces nosotros pensamos que la oración es componer grandes textos y no, la oración es antes que nada escuchar. Primero escuchar a Dios y obviamente luego de escucharle, dialogar con Él, y por eso utilizamos nuestra palabra humana para responderle. Pero primero escuchar. Entonces, eso es indispensable. Si nos ponemos en nuestro escritorio, entonces decir: Espíritu Santo, necesito de ti, con nuestras palabras, con la oración que le guste, la del cardenal Verdier o el himno al Espíritu Santo o la oración que le enseñó su mamá. Lo importante es que estemos en diálogo con Dios, que dispongamos nuestra vida a eso. Hay un padre que se llama el padre Jorge Santamaría, que es el párroco de Cañaveral, y él tiene una analogía que es hermosa. Él nos decía a nosotros en clase: cuando vayamos a leer la Sagrada Escritura, no abran el paraguas. Él decía: ¿cómo así que no abran el paraguas? Sí, si está lloviendo y uno abre el paraguas, pues no queda mojado, no queda empapado, queda reseco. Él nos decía: cuando nos acerquemos a la Sagrada Escritura, cierren el paraguas, cierren las resistencias y déjense fecundar por el amor de Dios que les está hablando. Esa analogía a mí me ha parecido hermosa y él la utiliza. No abramos el paraguas, dejemos que Dios conduzca nuestro corazón. Eso es lo que se llama las mociones del Espíritu. Así como tenemos emociones, alegría, efusividad, también tenemos mociones del Espíritu. Es decir, eso que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón para guiarnos y orientarnos. Segundo, luego de orar, entonces, remitirnos a la persona de Jesús. Yo siempre recomiendo que, como somos cristianos, empecemos a leer la Sagrada Escritura por el Evangelio. ¿Y por qué? Porque el Evangelio es el eje que le da sentido a toda la Sagrada Escritura. Es decir, todo lo que se anunció en el Antiguo es para dirigirnos a lo que aconteció en el Nuevo Testamento. Todo lo que dijeron los profetas, todo lo que dijeron los salmos, todo lo que dijeron los libros históricos era para referirnos a Jesucristo. Era la preparación para conocerlo a Él, al Hijo de Dios. Entonces nosotros conocemos a Jesús para poder entender lo anterior, ¿sí? Entonces, por eso comenzar con los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuántos evangelios hay? Hay un solo evangelio, pero escrito de 4 modos distintos. O sea, un evangelio, 4 evangelistas. ¿Ya? Un evangelio, 4 evangelistas. Es una sola buena noticia, la buena noticia de Jesús, pero se cuenta por 4 canales diferentes, así como, por ejemplo, la noticia de las elecciones a veces se cuenta por Caracol, por Canal 1, por Señal Colombia, por RCN. Entonces, la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo, se nos es contado por 4 canales importantes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un evangelio, 4 evangelistas. Eso es maravilloso que lo tengamos presente. Este sería el segundo paso. El tercer paso, pues remitirnos a los libros del del Nuevo Testamento también, que son los que responden al anuncio del Evangelio que se hizo en nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, yo le tengo una gran admiración y aprecio a los escritos de San Pablo. Las cartas de San Pablo tienen unas características muy humanas, porque él primero
tiene que sufrir mucho, tiene que padecer demasiado, pero aprecia, tiene amigos, en algunos momentos pelea con uno de sus amigos, así como nos pasa a nosotros. Y su género epistolar le sirve para manifestar todo eso que él experimenta. Entonces, por eso las cartas de San Pablo son muy hermosas. Y luego de leer los evangelios, leemos el Nuevo Testamento, eso sí, sin precipitaciones, poco a poco, no hay afán. O sea, no hay afán. Hay que comenzar, sí, pero no hay afán. Esto no es como una novela que nos queremos acabar en un mes, no, con tranquilidad, con sosiego. Y luego se dice que es recomendable también remitirnos a los Salmos y a los demás libros del Antiguo Testamento. Pero primero teniendo claridad en el Evangelio, porque si no tenemos claridad en el Evangelio podemos incurrir en el error que te manifesté ahorita anteriormente, que nuestra interpretación ya no es cristiana, sino que se vuelve la interpretación josesiana o la interpretación magiana, pero no la interpretación cristiana. Entonces, por eso desde el Evangelio. El Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, tiene una expresión que a mí me parece maravillosa. Dice que en el Nuevo Testamento está patente el Antiguo Testamento. O sea, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos referencias al Antiguo Testamento, hay patentes. Pero el Vaticano también dice que en el Antiguo Testamento está latente, o sea, como el corazoncito, está ahí palpitando el Nuevo Testamento. No lo vemos así directamente, pero está ahí. ¿Qué significa eso? Que la Sagrada Escritura tiene una unidad. ¿Y qué le da unidad? Jesús. Jesucristo es el que le da unidad a toda la Sagrada Escritura. Les voy a poner un ejemplo maravilloso para que cuando participen de la celebración del Viernes Santo y escuchen ese día la primera lectura, lo hagan con una disposición distinta a la que siempre han tenido. El Viernes Santo, en la primera lectura, leemos al profeta Isaías y se lee un cántico que escribió Isaías al siervo doliente. Y dice Isaías, enmudecido, no abría la boca, era como un cordero llevado al matadero, dice Isaías. Habla así de un siervo doliente. Él no menciona a Jesús para nada, no dice este es Jesús, pero habla de un siervo doliente que va como cordero al matadero, que enmudecido no abría la boca y que sobre sí cargó todas nuestras enfermedades y nuestras tribulaciones, dice Isaías. ¿Y por qué esa lectura está el Viernes Santo como primera? Porque la iglesia entendió que eso que decía Isaías lo estaba diciendo era sobre Jesús, que en la cruz, enmudecido, no abría la boca, es decir, perdonaba, no se negaba, no maldecía, sino todo lo contrario, renunció a sí mismo, negó el odio y se le apostó al amor y perdonó y cargó sobre sus hombros todos nuestros crímenes. Entonces, eso que dijo Isaías, entendido por la persona de Jesús. Entonces, ¿quién le da unidad a la Sagrada Escritura? Jesucristo. Y por eso debemos comenzar en el Evangelio. Y yo digo a veces, ¿cómo son las cosas de Dios? Uno mira la Biblia y el Evangelio casi queda como en la mitad. O sea, el Evangelio es porque está entre el quiebre, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, empezamos el Nuevo Testamento con el Evangelio. Es como si el Evangelio sea la médula espinal de toda la Sagrada Escritura. Entonces, por eso debemos comenzar por ahí. Eso es oración, comenzar por el Evangelio e interpretación en la iglesia y en comunidad. Y algo muy curioso es que también como que parte de la historia, ¿no? Porque tenemos historia antes de Cristo y después de Cristo. O sea, cronológicamente también hay una división. Sí, Majito, eso es significativo. O sea, el epicentro de la Sagrada Escritura es Jesús. Por eso leer el Evangelio es maravilloso y a veces nos acostumbramos a escucharlo, pero es hermoso escuchar las palabras de Jesús en el Evangelio. O sea, por ejemplo, si nos sentimos pecadores, qué hermoso es retomar ese encuentro de Jesús con la mujer pecadora, donde dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y hacer esas palabras de Jesús, palabras también para nosotros. El Evangelio, para mí, es el escrito más sublime que tiene la humanidad. O sea, si yo entro a una biblioteca y esa biblioteca se está incendiando y tengo que salvar un solo libro, yo salvaría el Evangelio. O sea, el Evangelio para mí es la carta magna, el libro de los libros, la obra más excelsa
que ha tenido la humanidad. José, ¿Qué ha tenido la humanidad? Y no puede faltar en ninguna biblioteca. José, Qué le bonito. tengo una pregunta. O bueno, una pregunta no es como que usted me dé su opinión. Para una persona que está empezando a leer la Biblia, nos acaba de decir, bueno, empecemos por los evangelios. Tenemos 4 evangelios, 4 miradas, pero un solo protagonista que es Jesús. Según su perspectiva, ¿por cuál deberíamos empezar? Bueno, es una pregunta interesante. Esto sí ya no es norma, sino que es opinión. Claro, según José Gómez, ¿por dónde deberíamos empezar? Evidentemente, ¿y Bueno, por qué? bueno, a mí me gusta muchísimo el Evangelio según San Lucas. ¿Por qué? Yo les confieso, José Andrés es una persona que le encanta estudiar de manera organizada, o sea, le encanta que le cuenten una historia bien narrada. Y Lucas, para mí, de los 4 evangelistas, es el que tiene una narrativa muy organizadita y muy bien elaborada. Y es que Lucas se puso en la tarea, él incluso comienza el evangelio diciendo lo siguiente, que él se puso a escuchar muchas fuentes, y entonces a Teófilo, porque él dirige el evangelio a Teófilo, él empieza mi querido Teófilo, sí, él le dirige a Teófilo, que Teófilo significa amado por Dios, es decir, todos los que somos amados por Dios, pues somos los destinatarios del evangelio que escribió Lucas. Y entonces Lucas dice que empezó como escuchando y tomando muchas fuentes y se puso en la tarea de organizar y de contar esa historia de Jesucristo. Muy bella, muy excesa. Entonces Lucas es hermoso. ¿Y saben por qué también? Hay unos teólogos que dicen que en el Evangelio de San Lucas está la página de oro de la Biblia. Dicen algunos teólogos. Eso también es una opinión, o sea, no significa que sea así, sino que ellos la consideran así, la página de oro de la Biblia. Y para mí también es la página de oro de la Biblia, para José Andrés, y es el capítulo 15. ¿Qué parábolas están ahí? 3 parábolas. La de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del Padre misericordioso. Entonces muchos teólogos dicen que esa es la página de oro de la Biblia, donde Jesús reveló el ser de Dios como puro amor, aquel que no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta y viva, así como en el pasaje que es del Padre misericordioso o del Hijo pródigo, como se conoce comúnmente. Para mí esos 3 textos son maravillosos, son hermosos y también los considero para mí la página de oro de la Sagrada Escritura. Pienso que ese capítulo como que resume también toda la Biblia. La Biblia es una historia de amor de un papá por sus hijos. Y eso es lo que Jesús narra con esa hermosa parábola. Entonces, para mí, Lucas, y especialmente en Lucas, el capítulo 15. Por aquí nos está escribiendo Mayerly Ruiz Suárez, un abrazo gigante para ella. Nos dice, hay una representación que se llama la parábola del poblado de la Biblia, la cual también ayuda mucho a entender mejor la Biblia. Este se encuentra en el libro del poblado de la Biblia del padre Javier Sarabia. Entonces ahí también ya hay una recomendación. Sí, esa imagen es muy bonita, Majo. Ver la Biblia como un pueblo. Los que primero se acercan a la escritura deben llegar a ella como cuando uno llega a un pueblo por primera vez. Uno llega a un pueblito por primera vez, digamos Zapatoca. Llegué por primera vez a Zapatoca y uno llega al terminal y bueno y todo, y lo primero que hace ubicar es la iglesia y el parque. Y uno, bueno, aquí como conozco. La mejor manera para conocer el pueblito es conseguirse a alguien del pueblo que lo oriente a uno y le diga, no, mire, aquí queda el cementerio, este es el barrio más importante, este es el centro, tenga cuidado por aquí porque solo es peligroso, el pueblo tiene tantas calles, tiene tantas cuadras, si usted quiere un museo de artesanías, entonces puede ir a este lugar, allá puede encontrar recuerdos para sus familiares, pero tiene que ser alguien del pueblo. Entonces, esa analogía del pueblo, de ver la Biblia como un pueblo, es muy bonita. Debemos conseguir a alguien que esté en el pueblo y también nosotros volvernos ciudadanos o pueblerinos, mejor, volvernos pueblerinos de ese lugar. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura es historia de salvación,
pero quiero decirle hoy a todos los jóvenes que sus historias personales y comunitarias, de universidad, en familia, de trabajo, de experiencias duras, de vacíos, de gozos, de esperanzas, de tribulaciones, esa historia que ellos tienen es también historia de salvación. Así como la historia de Pablo fue historia de salvación, así como la de Moisés, así como la de Mateo, así como la de los zebedeos que querían poder, que querían ser los primeros, así como todos esos tuvieron historia de salvación, nosotros también. Entonces nosotros también debemos volvernos pueblerinos para que cuando llegue un nuevo visitante, entonces los que le digan, mire, aquí es el barrio, aquí es el templo, aquí es, entonces los que orienten en la Sagrada Escritura ya seamos nosotros. Y esa es la tarea evangelizadora y esa es la responsabilidad que todos tenemos, conocer la Sagrada Escritura así, profundamente. Qué bonito, la verdad. Es un tema muy, muy, muy interesante. A esta hora le enviamos un saludo a Omar Matajira y a Elida Esther Piccolo, que también está ahí conectadita con la red Nueva Generación. Bueno, José, tú nos mencionabas ya ahorita que es importante que tengamos una Biblia católica, van a decir nuestros hermanos esperados, pero ellos dicen que son incluyentes y porque siempre hacen como énfasis en que tiene que ser la Biblia católica. O sea, tenemos que responder por qué nosotros pedimos que, pues igual, si vamos a estudiar nuestra fe, nuestra creencia, nuestras raíces como tal, pues tenemos que saber a dónde ir a buscar también, ¿no? Sí, exacto, Majito. Por ejemplo, y el recurso es fácil. Por ejemplo, en nuestra arquidiócesis... ¿Qué, Majito? Y no es que estemos excluyendo. No estamos excluyendo. Es que sucede que hay Biblias protestantes, primero, que su traducción se hace desde el pensamiento protestante, ¿sí? Entonces, algunas palabras, para adecuarlas a su doctrina, son traducidas de modo distinto al nuestro. Entonces, por eso debemos tener cuidado. Un ejemplo sencillo está el de la diferencia entre una Biblia que dice Jehová y la Biblia que dice el Señor o Yahvé, como las nuestras. Las nuestras dicen el Señor o Yahvé. Las católicas no utilizan el término Jehová. Pero ¿por qué ellos sí lo traducen como Jehová? ¿Por qué? Porque es el concepto o el nombre que ellos utilizan para referirse a Dios y eso es parte de su doctrina. Obviamente, pues también en el protestantismo hay una pluralidad de doctrinas, no hay una sola, son muchas. Entonces también hay una pluralidad de traducciones, ¿sí? En el catolicismo también hay una pluralidad de traducciones católicas, pero nos inclinamos por las católicas para evitar caer en doctrinas que no son cristianas católicas. Eso es lo primero. Lo segundo también es una razón de peso, es que algunas Biblias protestantes, no todas, algunas Biblias protestantes no tienen los libros que nosotros llamamos deuterocanónicos, es decir, hay Biblias protestantes que tienen menos libros, y es que hay unos libros que ellos no consideran revelados o inspirados porque son del Antiguo Testamento y no fueron inspirados en hebreo, sino que fueron escritos en griego. Entonces, nada más por esa razón y por otras que ellos también tienen, otras de peso que nos darían 2 horas explicándolas, pero por otras razones que ellos tienen de peso. Entonces, ellos excluyen esos libros y los sacan. Nosotros no los sacamos. Entonces, es una Biblia para nosotros desde nuestra doctrina incompleta porque faltan los libros deuterocanónicos. La invitación es incluso a que conozcamos y a que apreciemos es el lugar de mi seguridad, donde nadie
me puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar Más alto, más grande que estar a tus pies. Retomamos en estos últimos minutos de la red Nueva Generación. Majo, llegamos al final y bueno, se nos cayó la transmisión por Facebook, pero la gente está conectada aún en nuestro dial y bueno, yo espero que en el otro computador donde tenemos la transmisión de Facebook estemos conectados. Majo. Sí, pues debido a las fallas técnicas, igual de todas formas queremos despedirnos, mandar un saludo muy especial a... En este momento en el encuentro nororiental, entonces un saludo muy especial para ellos. Ahorita en octubre también viene un encuentro de asesores delegados de Colombia, donde van a estar diferentes sacerdotes y delegados y otros jóvenes, pues precisamente siempre trabajando por la juventud de nuestra Iglesia Católica. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos, por estar ahí siempre también. Y pues bueno, nos vemos el próximo sábado. Entonces, a todos ustedes, Dios los bendiga en su momento y gracias por estar ahí siempre conectados. Un abrazo bien fuerte. Ya tú sabes cómo es música de barrio inspirada por el rey. Esto es todo por hoy, pero no te preocupes. Sintonízanos el próximo sábado. Esto fue La Red Nueva Generación.